Bueno, hola, soy Carolina March, ayudante graduada de la Comisión 6 de Derecho Procesal 1, y lo que voy a exponer en este video es la garantía de juicio previo, habiendo explicado en el video anterior lo que sería las garantías en general, las garantías en el proceso penal y particularmente habiendo hecho hincapié en el estado de inocencia o también llamado principio de inocencia. Hablamos de las garantías como límites a la actividad represiva del Estado. Habiendo hablado sobre ello, no solo hablamos como los límites, sino también las obligaciones que se le impone al Estado en su actividad represiva a fin de que se cumplan todos nuestros derechos y todas nuestras garantías. Particularmente cuando hablamos de la garantía de juicio previo, la podemos ubicar en la normativa nacional, en la Constitución Nacional, en el artículo 18, el cual establece que ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que para que una persona cumpla una pena de forma correcta y esté obligada a cumplirla, debe haber transitado por lo que es el proceso penal, debe haber transitado por lo que es frente a un juez natural, frente al tribunal competente, frente a la entidad de miembros del Poder Judicial que le corresponda, habiendo cumplido todos los actos que se lleva adelante en un proceso y resguardado por todas las garantías. Y no solo habiendo transitado por ese proceso legal, sino que además debe haber una sentencia firme para que esté obligado a cumplir esa pena. La sentencia firme también debe estar, para que haya sentencia firme, también debe haber doble conforme y debe haber toda la serie de garantías que nos protegen a fin de que luego de haber transitado por ese proceso y por esa sentencia y haber obtenido esa sentencia firme, recién ahí una persona sea declarada inocente o culpable y en caso de ser culpable sea obligada a cumplir la pena a la cual fue imputado, a la cual fue acusado y a la cual diga el tribunal en su veredicto. No solo está en la Constitución Nacional, sino también, como siempre, tenemos que tener en consideración los tratados internacionales con jerarquía constitucional que se encuentran en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional y que particularmente vamos a mencionar en esta ocasión el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 14, incisos 1 y 3, que también hacen resguardo de esta garantía de juicio previo. Ahora, cuando explicamos esta garantía de juicio previo, vamos a hablar sobre la inmediatez de la conminación del derecho penal. ¿La conminación qué significa? Significa esta amenaza que tiene el derecho penal frente a una acción delictiva hacia una persona y que establece que el Estado no va a coaccionar de forma directa a través del derecho penal, sino que la inmediatez va a estar en el proceso que va a establecer si esa coacción debe realizarse o no. Es decir, el proceso va a ser el intermedio entre el derecho penal y lo que se va a aplicar y la coacción que se va a aplicar hacia la persona imputada o no, dependiendo del resultado del proceso, obviamente. Esto de la inmediatez de la conminación penal lo establece Mayer y lo que vamos a tener en consideración también es que en la Constitución Nacional se habla de la acusación, juicio y castigo. Se tiene en consideración esta secuencia cuando se habla particularmente en el artículo 60 in fine y en el artículo 115 de la Constitución Nacional. Y no solo debemos tener en consideración que en este Estado de Derecho no solo el Poder Judicial va a ser el que lo aplique
y el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo están totalmente excluidos de esta cuestión. El juez natural va a ser el que lo aplique. El alcance de la garantía de juicio previo va a estar basado en lo que es, no únicamente en el proceso previo a la sentencia, sino que también hablamos de que el proceso únicamente no habilita la aplicación de la pena. Es decir, no habilita, por ejemplo, lo que sería una pena anticipada en caso de que en caso, por ejemplo, de la prisión preventiva. En la prisión preventiva, cuando se establece que una persona debe cumplirla como medida cautelar en el proceso, fundamentado en el peligro de fuga o fundamentado en la posibilidad de entorpecimiento en la investigación penal, la persona no puede estar en esa situación de medida cautelar más allá del plazo razonable. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Si se extiende este plazo razonable, que es estipulado para esta medida cautelar, que sería la prisión preventiva y sobre la cual vamos a ir trabajando durante la cursada, si se extiende va a ser considerado, se va a desnaturalizar esta medida cautelar y va a pasar a ser lo que se considera una pena anticipada. ¿Y qué es lo que sucede? La persona va a estar en un proceso sin haber cumplido todo lo que corresponde para llegar a una pena. Lo que quiere decir Cafferat Anores en el alcance de esta cuestión es que el proceso no justifica que se aplique una pena de forma anticipada. Con que ya haya un proceso no significa que con eso se pueda coaccionar a la persona, sino que debe entenderse en la totalidad para que la persona pueda ser condenada. Por eso es importante entender cuál es la concepción de esta garantía. Y para ello hay diferentes posturas. Está, por ejemplo, Mayer, que habla únicamente de juicio previo como sinónimo de sentencia previa a la condena, y diciendo que sin un juicio no hay sentencia, por ende, si yo digo sentencia es sinónimo, que esta concepción es acatada por Mayer y es una de las primeras. También está la concepción respecto del debate oral público y contradictorio. Y en tercer lugar tenemos una concepción que es la más abarcativa y es la más corriente, que entiende la entidad jurídica prefijada de Vélez Mariconde, que establece que en la totalidad del proceso, teniendo en consideración el juez natural, el tribunal interviniente, todos los elementos que conlleva un proceso hecho de una forma legal y regular, inclusive la sentencia como parte de él, va a llevar a lo que englobe esta garantía. Es decir, esta postura engloba la totalidad de las cuestiones, no únicamente como sinónimos o no únicamente el debate oral público y contradictorio. Es importante también tener en consideración, como decíamos un poquito en el video anterior, para que esta garantía se cumpla, deben cumplirse todas las garantías del proceso. Debe cumplirse todos los derechos por los cuales nos vemos protegidos en el proceso para que exista un proceso que no sea arbitrario. Es decir, que no sea a disposición del juez sin fundamentos, sin explicaciones, porque lo que hace un Estado de Derecho es que nos rinda cuenta de cuáles son las decisiones que toma, fundamentadas y protegidas frente a todas las garantías que están en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales. Es decir, debe haber una sentencia fundada,
fundada en los elementos de prueba, en la valoración de prueba, exteriorizando ese razonamiento, esa explicación. Y una vez que haya una sentencia fundada, hay que tener en consideración que la prescripción de la pena recién va a correr a la medianoche del día que fue notificado la persona culpable. Y que a partir de ese momento recién la persona va a poder ser considerada culpable. Como dije en el video anterior, el estado de inocencia habla de que la persona debe ser tratada como inocente y tratada con el mayor de los respetos, con dignidad y repercutiendo de la menor manera posible sobre lo que sería la reputación. Por ello es importante destacar lo que establece el artículo 66 del Código Penal, que a partir de ese momento la persona va a ser considerada, si la sentencia, si el veredicto va a hablar sobre, va a condenar a la persona, recién a partir de ese momento la persona va a ser considerada como culpable. Bueno, esto es un panorama de lo que es la garantía de juicio previo. Espero que les sirva este video cortito. Hay mucho para decir, pero me pareció importante hacer hincapié en las principales cuestiones. Y cualquier otra duda que surja, ya saben que se pueden comunicar conmigo, no hay problema, y lo charlamos. Bueno, muchas gracias por prestar atención y saludos.